Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 1. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, del cielo maravilloso, de la luz, de la vida. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras equivocaciones y ayúdanos a darnos cuenta, Padre Celestial, de nuestros errores para poder enmendarlas, poder corregirlas y no volver a cometerlas. Deseamos seguir el camino que tú nos muestras, el camino que Jesús nos mostró, el camino recto, el camino correcto, el camino hacia ti, Padre. Todo lo que hagamos es para poder darte honra y gloria. Ayúdanos en todo momento con tu Espíritu Santo. Perdona nuestras faltas y también líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. No deseamos entender a nuestra manera, sino deseamos hacerlo en la manera que tú deseas que lo hagamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces en este primer capítulo de Samuel, como vemos, lamentablemente Saúl, Jonatán habían fallecido, ¿verdad? Eh, Saúl y sus dos hijos. Entonces, David había tenido aparte una batalla contra los amalecitas. Entonces, él estaba regresando a la ciudad de Ziklag después de haberlos derrotado. Y no era porque David era un hombre bastante rápido con las armas, valiente, o porque tenía el mejor batallón, los mejores entrenados. No, probablemente sí lo eran, pero no ganaban por eso. Ganaban porque Jehová los protegía, porque David ponía a Dios primero, porque David amaba a Dios y hacía su voluntad. Entonces Jehová lo bendecía. Igual nosotros, en cualquier batalla, cualquier problema, ¿cuáles son nuestras batallas? Porque no son las batallas como las que tenía David. Nuestras batallas son en diferentes cosas que tenemos en la vida, diferentes problemas, circunstancias en las que vivimos, enfermedades en las que tenemos que pasar. Darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos a nuestro Dios todopoderoso, que todo lo puede. Él puede transformar algo mal en bien. Él puede cambiar y transformar donde no hay nada en algo bueno. Pero para esto tenemos que demostrar que lo amamos, que lo ponemos en primer lugar, que le damos la prioridad a Él, que antes de cualquier decisión que tomamos, oramos, le pedimos ayuda, le pedimos guía y no hacemos las cosas como creemos convenientes, sino como Él desea que actuemos. Así le estamos dando la prioridad y le estamos demostrando cuánto le amamos. Y luego Él nos bendecirá y nos guiará, así como lo hacía David, ¿verdad? Él oraba y pedía a Dios que lo ayudara, que lo guiara. Y no es que David hacía las cosas como le daba la gana. Él siempre hacía las cosas como Dios le decía. Él era obediente. Y es lo que nosotros también deseamos ser, obedientes a la palabra de nuestro Creador, ser obedientes y humildes a lo que Él nos pide y nos dice que hagamos. Y así sabremos que cada una de nuestras batallas estarán ganadas, porque no estamos solos. Nuestro Padre está presente y está primero, está adelante, ¿verdad? Entonces, como Jonathan dijo también, cuando él salió a pelear con su escudero,
Dios está con nosotros y a Él no le importa que seamos muchos o seamos pocos o qué arma tengamos. Él muestra su poder de todas maneras. Entonces debemos aprender a confiar, a creer y tener esa fe, que aunque vemos las cosas tan difíciles e imposibles, si confiamos en Él, veremos los cambios y las transformaciones, si dejamos todo en sus manos. Entonces, eso no quiere decir, claro, que David no era un buen guerrero, ni era un hombre con mucho valor, porque sí lo era. Pero David era un hombre muy valeroso, porque él ponía a Dios primero. Eso lo hizo con Goliat, ¿verdad? Él no puso su fuerza en sí mismo. Dijo, yo voy a poder, porque yo soy fuerte, yo soy valiente. No. David dijo, así como Jehová me libró de los leones y de los osos, Él me librará también de Goliat. Él confió, él tuvo fe, y así lo hizo, y Dios estaba con él. Entonces solamente debemos tener fe y confiar y dejar las cosas, nuestros problemas, nuestras batallas en las manos del Creador, y Él se encargará de lo demás. Entonces 3 días más tarde llegó un soldado, dice, del ejército de Israel con su ropa desgarrada y con polvo en su cabeza en señal de duelo. Entonces, normalmente cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel tenía una pérdida, un dolor muy fuerte, lo que hacían era desgarrarse la ropa y bañarse en polvo, en tierra, en señal de duelo, de dolor, de sufrimiento, y una manera de decir que no somos nada, que somos un simple polvo y tierra, y que así volveremos a ser, ¿verdad? Entonces, este hombre llegó, cayó en tierra delante de David con profundo respeto. Y David le preguntó de dónde venía. Él le contó que venía del campamento de Israel. David le preguntó qué sucedió. Entonces él le contó que el ejército había huido. Los que pudieron salvarse corrieron, escaparon, ¿verdad? Porque tenían miedo, porque ya estaban perdiendo. Y no era que sean también, que eran débiles. Eran soldados fuertes, eran soldados que estaban preparados para pelear, ¿verdad? Los soldados de Saúl. Pero ¿qué pasó? Como sabemos, Saúl se alejó de Dios. Y entonces esa batalla ya estaba perdida, porque no estaba con Dios. Dios no estaba adelante de esa batalla. Entonces no importa lo tan bien armados, lo tan preparados que estemos, si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no ponemos a Dios primero en cada batalla, esa batalla estará perdida. Y eso va también para nosotros. Así nos sintamos que somos poderosos, fuertes, que tenemos el dinero económicamente para resolver las cosas, que tenemos el poder para resolver las cosas. Por más fuertes y poderosos que nos sintamos, si estamos lejos de Dios, todo lo que hagamos será perjudicarnos a nosotros mismos, será en vano, será solo tristezas. Entonces, no nos sintamos jamás que somos autosuficientes para resolver nuestros propios problemas, porque no es así. Necesitamos a nuestro Creador, necesitamos a Dios, porque Él es el perfecto. Él es el que nos puede guiar, Él es el único que nos puede ayudar. Y si ponemos nuestras fuerzas, nuestros pensamientos en Él, así será, mas no sobre nosotros, ¿verdad? Entonces le dice, ¿y cómo sabes? Nuestro ejército huyó, dice, miles de hombres están muertos. Como vuelvo y repito, no porque sean débiles, sino porque estaban lejos de Dios, porque Saúl, el rey, el que los comandaba, se había alejado de Jehová. Lamentablemente Saúl y su hijo Jonatán han muerto. ¿Y cómo sabes que han muerto?, preguntó David. Quería estar seguro de lo que estaba pasando, ¿verdad?
Entonces le dijo, porque yo estaba ahí, le dice. Yo estaba en el monte Gilboa y vi a Saúl que se apoyaba en su lanza y los carros enemigos que lo estaban cercando. Obviamente, él hizo eso, como sabemos, para poder matarse, pero aún así no moría. Y todo debe tener alguna razón, algún propósito. Quizás esperar a que llegaran los filisteos y que los filisteos lo terminen de matar. No se sabe, ¿verdad? Solo nuestro creador sabe. Entonces, yo estaba ahí, dice, cuando él me vio, me pidió que me acercara. Y me preguntó quién era. Y le dije que era un amalecita. Y le pidió que por favor ponga fin a su angustia. Le dijo, ven y pon fin a mi angustia. Ven y pon fin a mi angustia. En ese momento Saúl estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Estaba sufriendo, estaba agonizando y no moría. Entonces, por eso le pidió a este amalecita que lo ayudara. Porque sufro terriblemente, le dijo, y no acabo de morir, no podía morir. Entonces lo maté porque sabía que no podía sobrevivir. Y tomé luego su corona y uno de sus brazaletes para traértelo, Señor mío. Entonces, acá hay muchas cosas que a veces no entendemos con claridad, pero nuestro creador sí, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Entonces, esta persona lo único que trataba de hacer, por lo que vemos, es ayudar a Saúl a que no sufriera más. Lo que él deseaba es simplemente ayudarlo, ¿verdad? Que ya no tenga más dolor. Estaba tratando de actuar correctamente. Pero ¿fue realmente correcto que lo hiciera ante los ojos de Dios? En ese momento uno está ahí y te dice, por favor, ayúdame, porque no soporto más el dolor. Mátame. Entonces, a veces uno piensa, quizás, bueno, ya está herido y ya no va a poder recuperarse, vamos a ayudarlo para que no sufra. Pero si ponemos a Dios primero, si pensamos en qué es lo que Dios nos enseña, probablemente ya no pensaremos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Uno, que como sabemos, nosotros no debemos matar a alguien. Eso es un pecado, porque no estoy en batalla, simplemente matar. Y otra cosa, que es la más importante, es porque Saúl era el ungido de Dios. Era alguien protegido de Dios. Por lo tanto, si Dios le dio la vida, él se la tenía que quitar. Y no le tocaba a este amalecita hacerlo. Claro, en ese momento me imagino fue algo rápido. Él simplemente quiso ayudar y simplemente actuó. Pero no pensó en las consecuencias de sus actos, que ya más adelante nos daremos cuenta, ¿verdad? Cuando ya piensa, uno, no debo, es el rey. Y segundo, es el ungido de Dios. Entonces, David y sus hombres rasgaron su ropa en señal de dolor cuando oyeron aquellas noticias. Como les decía, rasgan su ropa y se llenan de polvo y tierra. E hicieron duelo y lloraron y ayunaron todo aquel día por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por todos los hombres de Israel que habían muerto ese día. Realmente fue un momento bastante difícil, no solamente para David, sino para todos los soldados que habían convivido tanto tiempo junto con el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, y junto con Jonatán, con sus hijos, es un momento bastante difícil. Y para David, que amaba tanto a Jonatán y que le tenía un respeto tan especial al rey David, sobre todo
porque era el ungido de Dios. Por eso es que le lloraron, hicieron duelo y ayunaron todo aquel día. Luego David le preguntó a la Amalecita de dónde era. Y él le dijo, soy un inmigrante Amalecita. Y David le preguntó, ¿por qué te atreviste a matar al ungido? Y es aquí que uno dice, pero ¿por qué? Él solo trató de ayudarlo. ¿Por qué te atreviste a matar al ungido de Dios? Y aquí está la respuesta. No era cualquiera, era el ungido de Dios. Por eso, pese a que Saúl deseaba la muerte de David y lo buscaba en todo momento para matarlo, David jamás pensó en hacerle ningún daño, jamás pensó en lastimarlo, mucho menos en matarlo, ¿verdad? Porque él era el ungido de Dios. Porque para David, todo lo que venía de Dios era sagrado. Porque sabemos que David amaba a Dios y todo lo que venía de él es sagrado, intocable. Como así deben ser las cosas sagradas para nosotros. Todo lo que es sagrado, todo lo que pertenece a Jehová es sagrado y no debemos manchar con las cosas de este mundo. No debemos mancharlas, no debemos mezclarlas. Porque bien dijo Jesús lo que cuando estuvo aquí. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclen, no manchen, no corrompan. Cuando él vino y vio el templo de Dios, donde la gente vendía, engañaba, mentía, como si fuera un mercado, algo tan sagrado, a Jesús le dolió mucho. Igual nosotros, todo lo que es de Dios, las cosas sagradas, no mezclemos con las cosas de este mundo. Entonces, en ese momento, David le dijo a su soldado, le ordenó que lo matara. El soldado lo atravesó con su espada y murió. Esa fue la consecuencia de este amalecita, que quizás en su momento quiso actuar bien, pero no se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque era Dios quien le tocaba quitarle la vida a Saúl y no a la Amalecita, porque no estaban en guerra, en batalla como para matarlo. Segundo, era el rey de Israel. Y tercero, y por sobre todas las cosas, era el ungido de Jehová, ¿verdad? Claro que su acción fue de ayuda, pero siempre pensemos cuando vamos a hacer algo, así parezca algo bueno, ¿es realmente lo que Dios desea? ¿Estoy haciendo las cosas como realmente Él quiere que actúe, que haga? Entonces, tengamos mucho cuidado en cada cosa que vayamos a hacer, que quizás parezca buena, pero quizás no lo es, ¿verdad? Oremos, analicemos, pidamos guía y entonces sabremos que lo que estamos haciendo es correcto ante los ojos de Dios. Lamentablemente, su acción de la Amalecita de matar al ungido de Dios le cobró su propia vida. David le dijo, mueres por tu culpa, porque tú mismo confesaste haber dado muerte al ungido de Jehová. Y una vez más David lo repite, ¿por qué mataste al ungido de Jehová? Y luego, ¿por qué diste muerte, no? Al ungido de Jehová. Es por esa razón, es por esa razón que David mató a este hombre, ¿verdad? Por haber matado al ungido de Jehová. David compuso una endecha. ¿Qué es una endecha? Bueno, una endecha es una canción triste y de lamento, ¿verdad? Una endecha es una canción triste y de lamento, porque así es como David se sentía. Estaba muy triste
y lamentaba mucho la pérdida de Saúl y de su hermano Jonatán. La canción, no sabemos cuál es el ritmo de la canción, pero las letras ya las leímos, ¿verdad? Donde dice, oh Israel, tu gloria y tu gozo yacen muertos sobre los montes. Que no lo sepan los filisteos para que no se gocen, dice. Y luego pide que en el monte donde están ellos no vuelva a caer rocío, ni lluvia, ni crezca trigo en sus laderas, porque ahí están los héroes, ¿verdad? De Saúl, que ya nadie unge con aceite, dice. Saúl y Jonatán daban muerte a sus más poderosos enemigos y no regresaban con las manos vacías del campo de batalla. Saúl y Jonatán inseparables fueron en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones, dice. Pero ahora, mujeres de Israel, lloren por Saúl. Lloro por ti, hermano Jonatán, cómo te quise, y tu amor por mí fue más profundo que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, despojados de sus armas, y murieron. Como vemos, David estaba muy triste por la pérdida de Saúl y de Jonatán, y ordenó también que esta endecha sea cantada por todo Israel, para que sientan la pérdida y el dolor y el sufrimiento hacia Saúl y Jonatán que habían fallecido, ¿verdad? Ahí vemos el amor de David por Saúl y Jonatán, que era un amor sincero. David dio muchas pruebas que realmente no deseaba la muerte de Saúl y por eso ahora sufre tanto. Y también sabemos de la amistad y el amor tan estrecho que David tenía con Jonatán y cuánto Jonatán amaba a David. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.